Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa Abriendo Puertas. Queremos seguir conversando, queremos seguir hablando acerca de distintos aspectos de la vida de los santos, de las devociones, de la fe, sobre todo en sus curiosidades, en sus aspectos menos conocidos y en la relación con la vida diaria, con la vida cotidiana, en las circunstancias en las que vivimos. De tal manera pues que una vez más, bienvenidos a nuestro programa. Estamos en el mes de junio, es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a celebrar su fiesta y pues el Sagrado Corazón de Jesús es una devoción muy extendida por el mundo entero. Y mucha gente pues se pregunta acerca de esta devoción. Pero hoy yo quisiera fijarme sobre todo en de dónde proviene la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. No se decepcionen si no hablo de los viernes del Sagrado Corazón de Jesús, si no fijo mi atención en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, en la novena al Sagrado Corazón de Jesús. Espero que no se decepcionen si no les hablo de las 12 promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Y ustedes se preguntarán, bueno, Padre, si no nos quiere decepcionar y no va a hablar de estas cosas, pues ¿de qué va a hablar? Pues precisamente, ¿de dónde procede la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Yo creo que eso es muy importante. Y sobre todo porque hay mucha gente que me ha preguntado acerca de esto. Acerca de dónde proviene la devoción al corazón de Jesús. Y tenemos que decir que la devoción arranca de la cruz de Cristo y arranca del momento mismo de la crucifixión. En estos días, conversando en la sobremesa, después del almuerzo con mi familia, mi mamá decía, bueno, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es más o menos reciente. Claro, reciente para la gente joven, se reirán porque estamos hablando de unos 300 años. Mi mamá se refería, por supuesto, al siglo XVII y a lo que todos ustedes están pensando. Se refería a las visiones de Santa María Margarita de Alacoque, que en el siglo XVII pues impulsó, dio fuerza a la devoción al corazón de Jesús. Y a esa afirmación de mi mamá, que es la afirmación de muchos, hay que decir sí, pero no. Ustedes dirán, bueno, padre, eso no es una respuesta. Pues sí la es. Sí, si entendemos el inicio del culto al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces se remonta a unos 300 años más o menos, ¿verdad? Poco más de 300 años, hablando del siglo XVII. Pero no, porque en realidad, como acabo de decir antes, la devoción se remonta al momento mismo de la cruz. ¿Y a qué me refiero? Pues vayamos a la Sagrada Escritura, vayamos al Nuevo Testamento. Y en el capítulo 19, en el versículo 32 y siguiente del Evangelio de San Juan, se lee, fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, se refiere a los ladrones crucificados junto a Jesús, y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido. Y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. Es decir, que San Juan nos refiere cómo en el momento mismo de la crucifixión del Señor, el Señor es traspasado en su costado y de ese costado abierto de Cristo brota sangre junto con agua. Y de eso da testimonio el evangelista. Pues
Es verdad que no nos está hablando el Evangelio de una devoción al corazón de Jesús, pero sí está haciendo referencia al corazón, al costado más bien traspasado de Cristo, desde donde se contemplará su corazón. Recordemos también que cuando Jesús resucitado se aparece a sus discípulos y Santo Tomás no había creído, el Señor le dice, una vez que en la siguiente aparición está Tomás, le muestra las heridas de las manos, las heridas de los pies y las heridas del costado. Y le dice, toma, mira mis llagas, tócalas y mete la mano en mi costado. De tal manera que, ¿qué fue lo que surgió en la iglesia poco a poco? Más o menos durante 10 siglos. La contemplación del costado abierto de Cristo y la contemplación de las llagas de Cristo. También había una cierta contemplación, meditación acerca de la llaga en el hombro, que sería donde Jesús tuvo apoyada la cruz. Es decir, que de este evangelio, de lo que nos dicen los evangelios acerca de Cristo traspasado, de la reflexión de Juan Evangelista acerca de el agua y la sangre que sale del costado de Cristo, fue surgiendo en la iglesia el meditar sobre las heridas, sobre las llagas de Cristo. ¿Para qué? Para quedarse en una especie de reflexión morbosa sobre el sufrimiento, sobre el dolor. No, porque el corazón de Cristo, el costado abierto del Señor, la lanzada que se le da al Señor, nos lleva a otro texto bíblico anterior a lo que sucedió en la cruz. Y así, en el capítulo 15, los versículos del 12 en adelante, dice Jesús, está en la larga sobremesa de la última cena. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. ¿Qué es lo que muestra el corazón traspasado de Cristo? Que se ha cumplido lo que el Señor mismo indicó a sus discípulos. No hay amor más grande que el de aquel que da la vida por sus amigos. De tal forma que la devoción al corazón de Jesús va a nacer en relación con el amor de Cristo, con la entrega de Cristo, contemplar sus llagas, meditar sobre sus dolores, meditar sobre su costado abierto, nos lleva al inmenso amor de Cristo. Él amó hasta dar la vida, y eso es lo que Él pide a sus discípulos. Por eso, en la veneración al Sagrado Corazón de Jesús, en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, no está en los creyentes el venerar un órgano del cuerpo humano, ni siquiera el de nuestro Santísimo Redentor Jesucristo el Señor, ni siquiera eso. Es contemplar el amor de Cristo. Y así, más o menos, durante 10 siglos, lo que se fue haciendo de forma individual fue justamente reflexionar, meditar sobre esta entrega del Señor. Reflexionar, meditar sobre la entrega de Cristo. ¿Y eso para qué? Para que así como Cristo se dio, se entregó por nosotros, pues todo el que medita en la entrega del Señor quiere también meditar en el amor que debe corresponder al amor de Cristo. El amor que debe corresponder al amor de nuestro divino Redentor. El amor que tiene que traducirse también en la entrega generosa al servicio de los demás. De esta forma, pues entonces empieza a nacer esta contemplación. Por supuesto que antes del siglo XI, como les he dicho, no tenemos ninguna referencia a un culto, pues al Sagrado Corazón de Jesús, sino a esta meditación individual. ¿Qué sucede a partir del siglo XI? Pues es muy interesante que cuando más seriamente se sigue entonces meditando sobre las llagas de Cristo, empiezan a aparecer oraciones al Sagrado Corazón de Jesús.
empiezan a aparecer oraciones en torno a las llagas del hombro de Jesús, y así distintas devociones determinadas. Claro, no podemos precisar históricamente quién arranca propiamente con un culto o con una devoción más acendrada al corazón de Jesús, pero por este camino se va logrando, se va haciendo. De tal manera que la devoción, aunque permanece en el ámbito de lo privado, resulta que va creciendo. ¿En dónde? En el ambiente de fervor, de devoción de los monasterios y de los conventos, especialmente los monasterios de benedictinos y de cistercienses, con San Anselmo y San Bernardo a la cabeza, empiezan ya de una forma más sistemática, de una forma más clara, y ya no solo con un sentido, digamos que devocional afectivo, sino más bien ascético, es decir, cómo el corazón de Cristo me hace cambiar a mí, cómo el corazón de Cristo me hace tener un comportamiento de amor y que responde al amor de Cristo. De esta forma ya más ascética, pues va introduciéndose, digamos así, la devoción al corazón de Jesús. Y así llegamos al siglo XVII. Y en el siglo XVII suceden, como Dios actúa, dos cosas simultáneamente. Por una parte tenemos a Juan Eudes, que será luego San Juan Eudes, el fundador precisamente de los padres de los Sagrados Corazones de Cristo y de María, el fundador de los eudistas, el que va a ir desarrollando sobre todo un sentido de piedad al Inmaculado Corazón de María, que lleva al Sagrado Corazón de Jesús. Y es el primero que va a celebrar una fiesta del Sagrado Corazón de Jesús en el año 1670. Pero resulta que en 1673 tenemos una humilde religiosa, una mujer religiosa sencilla, que sin pretensiones personales empieza a dar a conocer que ha recibido la gracia de unas visiones. Y estas visiones son acerca del Sagrado Corazón de Jesús. Y en estas visiones el corazón de Jesús se le aparece con frecuencia. E incluso ella narra que en 1673 el corazón de Jesús, el Señor le va a permitir que ella se recueste como San Juan Evangelista en la última cena del pecho de Jesús. Esto, siglos antes, ya le había sucedido a Santa Gertrudis, pero ahora será Santa María Margarita de Alacoque la que nos haga la referencia y nos vaya indicando que en esas revelaciones Cristo quiere que el amor a Él sea reparado, que el amor a Él que se ha perdido, del amor a Él que se ha ido diluyendo, del amor al Señor que se ha ido ensombreciendo, pues ese amor sea recuperado. Y de ahí el que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús lleve a esa recuperación del amor del Señor, a esa recuperación del amor de Cristo. Y por eso, poco a poco, ella va a permitir, digamos, en la medida en que se le va tomando en serio lo que ella va comunicando acerca de sus visiones, pues empieza a aparecer, a crecer ya una devoción ya sí más concreta al corazón de Jesús tal como nosotros lo reconocemos. Ella señala que que el Señor pide que se celebre la Eucaristía recordando a su amor entrañable manifestado en su Sagrado Corazón. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo lleva a la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento donde nosotros vivimos que no hay amor más grande que el de aquel que da la vida por sus amigos. Cristo en la Eucaristía se nos entrega, se nos da. Y por eso no es de extrañar que la devoción al corazón de Cristo nos lleve espontáneamente a la devoción a la Eucaristía, al amor a la Eucaristía. Cuando muere María Margarita de Alacoque, pues después de su muerte será cuando empiece a crecer
la devoción al corazón de Jesús, y la devoción pues después de 1690 se vaya haciendo cada vez más fuerte, cada vez más grande. La iglesia es muy cuidadosa, y es muy cuidadosa de que las apariciones, devociones, revelaciones sean estudiadas con calma, con tranquilidad. La iglesia en eso no se precipita. ¿Para qué? Para que no se cometan errores doctrinales, para que no se perjudique la fe de los creyentes. Por eso en la iglesia se camina con cuidado. Hay un refrán que dice, refiriéndose a la iglesia, que las cosas de palacio van despacio. Eso a algunos los puede exasperar, pero resulta que es la forma sabia que tiene la iglesia para que no nos desviemos de la fe. Por eso será en 1873 cuando propiamente por el Papa Pío IX sea aprobada la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, 2 siglos más o menos después de las visiones de Santa María Margarita de Alacoque, será cuando se apruebe formalmente la devoción al corazón de Jesús. Así, luego, en 1899, el Papa León XIII va a recomendar mediante una encíclica a todos los obispos del mundo que observen en sus diócesis la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Esta fiesta había empezado a celebrarse en Francia y ahora el Papa manda que se universalice. Después también el Papa Pío XI en 1928 escribe una encíclica que hace referencia al Sagrado Corazón de Jesús al hablar de la misericordia del Redentor. Igualmente, pues el Papa Pío XII en 1939 y luego en 1943 con sus escritos y con 2 sendas encíclicas definitivamente va a dar fuerza al culto al Sagrado Corazón de Jesús. Ya podemos hablar de un culto acendrado en la iglesia. Ya podemos hablar de un culto que es normalizado y normatizado para que podamos vivirlo los creyentes. Y por eso empiezan a aparecer también pues todas las indulgencias relativas a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y a sus distintas manifestaciones. Los primeros viernes de mes, el mes de junio, en la novena al Sagrado Corazón de Jesús, y así pues crece rápidamente la devoción. A todo eso había ayudado siglos antes que los eudistas habían hecho suya esa devoción y la expandían. Los jesuitas habían hecho suya la devoción al corazón de Jesús y la habían expandido. Los operarios diocesanos, porque don Manuel tenía una gran devoción al corazón de Jesús y se puso en las manos del corazón de Jesús, pues también los operarios van a difundir el culto al Sagrado Corazón de Jesús. Y los papas posteriores, el Papa Juan Pablo II, pues va a incluir en el catecismo unos párrafos dedicados a la devoción al corazón de Jesús. Ni más ni menos que en el catecismo de la Iglesia Católica. Podemos decir que este es el sello definitivo para que la devoción esté arraigada en el corazón de todos los creyentes. ¿Qué concluimos de todo esto? Pues bien, que el Señor a los que practican la devoción al corazón de Jesús, el Señor a todos los que vuelven la mirada a su corazón, están mirando su amor, están mirando su entrega generosa, están mirando que el Señor dio la vida por los suyos y que amó con un amor inmenso, que amó con un amor definitivo, que amó con un amor, podríamos llamar, difícilmente imitable. Pero el Señor quiere que esa sea la medida de nuestro propio amor. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús entonces nos recuerda lo central de nuestra fe, que Cristo se dio por nosotros y lo hizo por amor. El amor del corazón de Jesús es un amor, sin medida. Y cabe preguntarse, ¿cómo es nuestro amor como creyentes? Nosotros
amamos como el Señor. Nosotros amamos sin medida. Que para eso nos ayude la bendición de Dios. Bien, amigos, y ahora 3 curiosidades acerca de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. La primera es lo que se denomina el detente. El detente es un pequeño emblema a modo de escapulario, con el cual desde el siglo XVIII, pues los que tienen devoción al corazón de Jesús suelen llevarlo, portarlo. Por ejemplo, los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, debajo de su hábito o en un bolsillo, como lo voy a sacar yo en este momento, y es una especie, como les decía, de escapulario. El detente tiene el sentido de invocar al corazón de Jesús para que detenga, para que pare las acechanzas del enemigo malo, en cualquier forma, en forma de enfermedad, en forma de tentación, y es depositando la confianza en el corazón de Jesús, no en la estampita en sí misma, porque si no, eso sería un acto de superstición. Y lo que queremos decir es, detente, porque el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. Por eso lo portamos así en nuestro bolsillo, o lo llevamos detrás del hábito, o como solemos muchas veces, pues los que usamos la cartera, los hombres en el bolsillo, las mujeres en sus bolsos, ahí va este símbolo. ¿Qué es lo que nos recuerda también en definitiva? El amor del Señor. Cuando nosotros amamos a alguien, los esposos entre sí, a los hijos, la mamá, el papá, llevamos una foto, portamos una foto que nos recuerda el amor que les tenemos a ellos. Pues el detente nos recuerda el amor que le tenemos al Señor, el amor que le tenemos a Jesús, y además la invocación para frenar al mal y al maligno. Así es que ya saben, detente, porque el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. La segunda curiosidad consiste en que el Papa Pío XII en su momento declaró que a continuación de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús siguiera la fiesta del Inmaculado Corazón de María. ¿Por qué? Porque ambos corazones están vinculados entre sí. El corazón amoroso de María nos lleva al corazón amoroso de Jesús. De tal forma que por eso se estableció que el sábado siguiente al viernes en que se celebra la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, se celebre la fiesta, porque es de menor valor o categoría con respecto a la solemnidad de Cristo, pues se celebrara la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Recordemos que ya les comenté que San Juan Eudes había celebrado por primera vez la fiesta de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Así pues que entonces celebraremos también a la Virgen María, celebraremos su corazón amoroso de madre. Y finalmente nuestra tercera curiosidad es que el mismo día que celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, celebramos también, por decisión del Papa Juan Pablo II, la Jornada Internacional de Santificación del Clero. Es decir, que unido al corazón amoroso de Jesús debe estar también el corazón siempre amoroso, siempre según el buen pastor, de los sacerdotes. Y para que los sacerdotes tengan un corazón amoroso, deben ser santos, inevitablemente. Porque el sacerdote no es un actor social, no es meramente una persona que hace el bien, que hace cosas buenas, y las podría hacer sin tener una espiritualidad cristiana, las podría hacer sin ser santo. Pero aquí se trata de las obras que el sacerdote debe hacer como santo. Es decir, su corazón tiene que estar unido al corazón del buen pastor y eso lo santifica. Por eso hay que pedir mucho el viernes en que celebramos al corazón de Jesús por los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes somos humanos y en cuanto humanos necesitamos también de la oración que nos haga santos. Hay sacerdotes que no han actuado correctamente y le duele mucho a la iglesia y nos duele a todos. Todos sabemos
los escándalos que han sucedido por la falta de santidad de los sacerdotes y porque ha imperado su condición humana débil o trastornada que los ha llevado a cometer errores. Eso duele a la iglesia. Eso no puede existir en la iglesia. Eso duele a las víctimas que han padecido pues de abusos. Por eso hay que orar por nosotros, los sacerdotes. Por eso hay que rezar mucho por los sacerdotes, para que la inmensa mayoría que hace el bien lo siga haciendo, para que la inmensa mayoría que hace el bien siga siendo santo. Así pues que Corazón de Jesús unido a la jornada de santificación de los sacerdotes. Y para terminar, entonces, hermanos, pues invoquemos al corazón de Jesús y al corazón de María. Usamos una jaculatoria hermosa y sencilla. Si la sabemos, continuémosla practicando. Si no, aprendámosla. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Y los bendiga a todos el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bendecidos. No olviden darle al sí me gusta este programa, no olviden suscribirse y no olviden darle a la campanita para que sigan recibiendo el aviso de los programas próximos. Que el corazón de Jesús los siga animando y manteniendo a todos en la esperanza.